buenos días, tengan todos ustedes que nos sintonizan en esta entrevista.com. Y como todas las semanas tenemos aquí en el estudio a el ingeniero máster en ciencias, doctor en ciencias, ¿no? Máster en ciencias, Xavier Rosado Echanove, mi fabuloso compadre. Y tenemos que comentarlo porque siempre nos hablamos así, que pasó compadre, cómo estábamos compadre y todo. Y hoy el tema que hemos elegido, pues lógicamente tiene la connotación del 2 de octubre. Y este movimiento que se fraguó hace 48 años, o sea, que explotó prácticamente, porque se fraguó mucho antes, explotó y se vino a hacer prácticamente histórico el 2 de octubre. Pues yo quisiera saber un poco, porque Xavier andaba por esos trotes estudiando en la capital del país. Y compadre, ¿por qué este movimiento? Es una muy buena pregunta y la agradezco porque me da la oportunidad. Buenos días, antes que nada, gusto en saludarles. Me da la oportunidad de responder la pregunta con un testimonio de los acontecimientos del 68, que no los leí, yo los viví en carne propia y creo que vale la pena compartirlo con nuestros amigos. Un año antes de ese año yo tenía fabulosos 18 años y era estudiante de la vocacional número 4 de Ciencias Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Recuerdo muy claramente, en aquel entonces era un día normal de clases y llegaron los estudiantes de la universidad, de una preparatoria cercana. Esta escuela estaba en las calles de Donceles y Belisario Domínguez, y Tacuba, muy cerca de lo que fue la sede de la Cámara de Diputados. Entonces estos estudiantes de la preparatoria nos dijeron que venían a pedir el apoyo porque habían detenido a algunos estudiantes de la universidad en el estado de Guerrero, que era injusto que los tenían como delincuentes cuando no habían cometido ningún delito y que pedían el apoyo para lograr su libertad. En eso estábamos cuando algún grupo de muchachos poco desconcertados como yo, pues estábamos en la puerta del plantel esperando cuál iba a ser el curso de los acontecimientos, cuando se me acercó un granadero, una persona como de su tamaño, fornida, muy grande, muy alto, con todo su protección. Guapo. Bueno, no me acuerdo, estaba guapo, lo que sí me dio terror, porque tenía todos sus caretas y tenía casco y botas y impresionante. Así, cuando dijiste así como yo, pues bueno, pero me refiero al físico así grandote, ¿no? Pues yo lo vi gigantesco en aquel entonces. Se me acercó muy discretamente al oído y me dijo: muchacho, vete a tu casa. Pues yo le contesté también, condescendiendo, en voz baja, le dije: espero ¿qué sucede? Si se van a reanudar las clases o no. Se volvió a acercar, pero yo noté que él trataba de pasar desapercibido, como que volteó a los lados para que no se dieran cuenta sus compañeros, y me volvió a insistir susurrándome al oído: muchacho, ya vete a tu casa. Pues yo a mi juventud y mi trépido que son los jóvenes, no le hice caso omiso, aunque me quedé con la duda por qué me lo decía. Pues unos minutos después tuve la respuesta. Se escucharon 3 silbatazos y los granaderos nos atacaron. El momento de pánico, lo que hice fue correr. Corrí lo más que pude, pero uno de ellos me correteó por la banqueta, me tiró un golpe. Yo alcancé a esquivarlo, levanté el brazo donde llevaba mis cuadernos, pero el golpe fue brutal y caí al suelo. Cuando este granadero se disponía a darme el golpe de gracia para rematarme, unas manos milagrosas me jalaron, me metieron a un local y bajaron la cortina. Yo solo alcancé a ver de reojo cómo el golpe fue tremendo y se rompió la macana en 2, pero yo ya estaba protegido por la cortina metálica.
Se trataba de un local, de una joyería de esas que están en el centro, y el señor de la joyería me vio tan asustado que me dijo, no, calma, tranquilo, no te rompieron algo, pues se oyó muy fuerte el golpe, y levanté el brazo y dijo, no, si mueves el brazo no está roto, quédate aquí hasta que esto pase. Se oían afuera los insultos, los gritos, golpes, chiflidos, el caos total. Pero habrá pasado una hora y media, 2 horas, y el señor de la joyería abrió su postigo, dijo, no, ya no hay nada, ya abrieron los otros negocios, voy a levantar la cortina, y me dijo, puedes correr, porque si te agarran aquí te van a llevar a la cárcel. Pues yo salí corriendo, corrí como nunca en mi vida, me alejé lo más que pude del centro histórico de la Ciudad de México, y al otro día, cuando estuve ya reunido con mis compañeros en la escuela, me dijeron que había habido muchos heridos, muchos gravemente golpeados, que estaban en calidad de detenidos incluso, y a otros se los habían llevado directamente a la cárcel. Pues a mí me entró una especie de frustración, de coraje, de impotencia, y se me ocurrió ir a la Cámara de Diputados, pues a tratar de comentarlo, denunciarlo, decirlo. En Doncel. No me dejaron entrar, por supuesto, me negaron la entrada. Solo alcancé a abordar a un diputado que estaba saliendo, un diputado muy elegante, se dirigía a su automóvil negro con placa chica y con su chofer esperándolo, y le expliqué al diputado que nos habían agredido, que sin razón alguna, que no habíamos hecho nada, y que había sido una agresión brutal, que viera mi brazo que estaba morado, y por qué, es decir, que por favor él pues, tomara cartas en el asunto. Me dijo el diputado con una arrogancia que jamás olvidaré en mi vida, mire jóvenes, no se meta usted en broncas, así son las cosas. Me dio un portazo y me dejó con la palabra en la boca, se fue. Sin imaginar este diputado que había acabado en mí un profundo resentimiento, que meses después ese profundo resentimiento se manifestó en el colectivo, porque lo que nos sucedió esa mañana a nosotros era muy frecuente, era una represión muy común de las fuerzas policíacas del gobierno en contra de los estudiantes. Unos meses después, ya las calles estaban repletas de estudiantes manifestando, precisamente protestando por esa situación. El movimiento creció, fueron marchas multitudinarias, fueron mítines muy grandes. Esto comenzó a gestarse por ahí del mes de julio, antes del famoso 2 de octubre, ¿no? Sí. El famoso bombazo a la Prepa 4, Prepa 5, no sé, ¿te acuerdas? A la prepa, sí. Que incluso los jóvenes cerraron la puerta y el bazucazo a la puerta, ¿no? Sí, eran los tiempos. Era en esos tiempos. En esos tiempos cuando el gobierno era brutal, sus represiones contra los estudiantes. Yo creo que era uso excesivo de la fuerza, al tal grado que usaron una tanqueta para volar unas puertas enormes como las de la catedral de aquí. Ese era un edificio antiguo, colonial, donde estaba esa preparatoria, y la hicieron añicos, y entraron y mataron gente, hirieron a muchos y mataron gente. Fue una fuerza brutal, y parece ser que ahí fue el detonador que hizo que incluso la rivalidad que existía del Politécnico y la universidad en aquellos juegos de fútbol americano, los burros blancos contra los pumas, que a veces terminan en batallas campales, había una rivalidad entre el Poli y la universidad. Pues ahí se desvaneció porque nos unimos todos porque nos sentíamos agredidos por el gobierno. Ese año de 1968, que empezó con este incidente de la prepa, de la universidad, pues alcanzó dimensiones importantes. Era presidente El presidente de la República era el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Y el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. Y el presidente, en su informe del 1 de septiembre de 1968, él denunció o dijo ante el Pleno de la Cámara de Diputados, que incluso estaba presente ese diputado con el que yo intenté entrevistarme, y el presidente dijo que haría uso del artículo 89, fracción quinta de la Constitución,
para disponer del ejército, la armada y la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. El presidente Díaz Ordaz pronunció las siguientes palabras: hemos sido tolerantes en exceso, por eso, ante los acontecimientos que han alterado la vida de las personas, haré uso de mis facultades constitucionales. Y un mes, exactamente, con estas palabras el presidente se escudó para ordenarle al ejército que asesinara por la espalda cobardemente a los estudiantes reunidos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el 2 de octubre del 68. Era una reunión como muchas era una que reunión se habían dado, pacífica, ¿no? Era una reunión, un meeting, es decir, no eran estudiantes armados, no tenían por qué darse esa agresión, porque, bueno, fue excesivo, ¿no? Hace unos días, trayendo este asunto a la época actual, hace unas semanas o mes y medio, 2 meses, el gobernador de Chiapas parafraseó a Díaz Ordaz, utilizó las mismas palabras que utilizó Díaz Ordaz antes de la matanza del 2 de octubre. Yo me apresuré, hablé a los medios de comunicación para advertirles de esta situación, y afortunadamente hubo eco en mis palabras, porque el gobernador del estado de Chiapas, Velasco Suárez, dio marcha atrás e incluso pidió disculpas. Es que nunca más puede ser el uso del ejército, el uso de la fuerza bruta contra las ideas. Y eso fue lo que sucedió en el 68. Ahora, ¿por qué el movimiento se dio tan grande? Incluso hubo una megamarcha que encabezó el rector de la universidad. Es decir, no era un movimiento de muchachos alborotadores o fascinerosos, ¿no? Porque el rector de aquel entonces, con todo su prestigio, él encabezó una megamarcha en protesta de los acontecimientos. El embajador era el ingeniero Barro Sierra. Y incluso Octavio Paz, que era embajador de México, creo que en París, en Francia, él renunció como protesta, porque era algo absurdo del régimen. Pero este movimiento creció, incluso llegó a tener la simpatía de la clase media, la clase baja de la Ciudad de México. Se adherían a él ya campesinos, obreros, es decir, ya el movimiento había llegado a niveles muy altos, pero lo que pedían los estudiantes, el comité de huelga, era diálogo. Y claro que, siendo el diálogo la principal herramienta de la democracia, pues claro que el régimen se aterró. Era un régimen que había funcionado desde 1929, la sucesión presidencial. Si bien después de la revolución la sucesión presidencial se empezó a definir ya no con el método bélico, sino con un método político, pero un método político que dio muy buen resultado, pero que era totalmente antidemocrático. Entonces, pedirle al presidente de la República de aquel entonces diálogo, democracia, pues para él era como ir a pedirle a Hitler o a Stalin diálogo, porque era un régimen totalmente democrático. Yo me recuerdo las intervenciones de compañeros en el auditorio de la escuela, cuando nos decían: es que no es posible que el presidente de la República designe a su sucesor y luego se haga una enorme campaña costosa, que es una farsa política, porque no hay tal democracia, es un insulto a la inteligencia del pueblo de México. Y lo que se pedía era democracia. Y el régimen se aterra y responde con balas, responde con tanques. Es decir, eran un año antes de las elecciones, porque en el 69 iban a haber elecciones. Y ese año estaba programadas las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Pero, ahora, ¿por qué? En el mes de octubre. En el mes de octubre. ¿Por qué el movimiento? Es decir, mucha gente se ha preguntado, o me han preguntado, algunos con los que he platicado, que quiero decirte que esta es la primera vez o una de las pocas veces que yo platico de esto, porque es un asunto pues muy, muy personal, una vivencia emotivo también, ¿no?
emotivo porque yo lo viví de cerca. ¿Y por qué el movimiento? El llamado movimiento estudiantil del 68 fue un multitudinario grito de libertad. No se tenía entonces conceptualizado la libertad de expresión, no se tenía conceptualizado ni legalizado los derechos humanos, pero sí intuíamos como jóvenes, porque me consta que este movimiento sale de la misma base estudiantil y los liderazgos se dieron de manera espontánea. Aquí nadie nos dirigía, nadie nos decía por dónde caminar, e incluso nos acusaban de fascinerosos, de que importamos a no había una cabeza visible. No, era un grupo de estudiantes que surgieron de la misma base y un liderazgo natural. Y aquí yo te preguntaría, compadre, ¿quiénes fueron los protagonistas reales, verdaderos y que estuvieron al frente de todas estas cosas? Porque seguramente que pues, tú como, no como protagonista, pero sí como involucrado, alguien que estuvo involucrado realmente por era ser... imposible ¿sí? sustraerse a este movimiento formidable. Sí. ¿Quiénes fueron? Bueno, uno de ellos precisamente, quizá uno de los más destacados, fue Luis González de Alba. Muchachos estudiantes de psicología, estudiantes de ciencias políticas, y a mí me tocó estar del lado del Politécnico. O sea, yo no estuve involucrado en CEU, sino yo estuve del lado del Politécnico, que también era la misma efervescencia y era la misma causa, y allá hubo muchos compañeros que por cierto también muchos desaparecieron. En aquel entonces el manifestar tus ideas era motivo para que te acusaran de disolución social y era cárcel sin derecho a fianza. Y las cárceles, el Palacio Negro de Lecumberri estaba lleno de presos políticos. Y era una de las peticiones del pliego petitorio que se derogara ese artículo. Vinieron a México en aquel entonces unos estudiantes franceses y se sorprendieron porque decían: ustedes están peleando por que se respete la Constitución, nosotros queremos una nueva Constitución en Francia. Y le decíamos: nosotros tenemos muy buenas leyes en México. Sí, exacto, se dio un paralelismo en aquel entonces que entre lo que estaba sucediendo el movimiento estudiantil francés y el movimiento estudiantil mexicano. Nosotros le dijimos a los franceses que nos visitaron que nosotros queríamos el respeto a la ley, a la Constitución, porque tenemos buenas leyes. El problema en México es que no se respeta la ley. Lo único que se pedía era que se cambiara, que se derogara ese artículo de la Constitución que se refería a disolución social, porque eso era criminal, era motivo. Te veían platicando en la calle y te detenían, te llevaban a la cárcel. Así estuvo en la cárcel Alejandro Encinas y muchos de los notables del PRD actualmente. Ellos estuvieron, Pablo Gómez, todos estuvieron en la cárcel porque eran inquietos y no se permitía, no había apertura. Era antidemocrático el régimen. De lo que recuerdo de aquel movimiento, me tocó un 26 de julio de ese año, del 68, regresaba de los Estados Unidos después de trabajar algún tiempo allá en lo que es el campo americano. Yo regresaba y pasé por la Ciudad de México y pues a invitación de una familiar mía fuimos al Teatro Blanquita, ahí sobre Eje Central, lo que es ahorita Eje Central, que era el eje Lázaro Cárdenas. Y ese día, a esas horas, en la tardecita, noche, estamos hablando de 5 o 6 de la tarde, en el Distrito Federal de aquel entonces, vimos una corretiza de jóvenes que venían desaforados sobre esa calle del Eje Central, y pues todo el mundo asustado, ¿no? Entre ellos los que estábamos haciendo cola para comprar los boletos a entrar al Teatro Blanquita, y todos gritando, y de repente vimos venir a un piquete de soldados y de granaderos, que eran los que más hacían la agresión, los granaderos. Entonces, detrás de ellos venía una tanqueta del ejército. Era una tanqueta que venía y sin pararse los jóvenes se tiraban al pavimento para impedir el avance de la tanqueta. Y entonces los venían y los quitaban, los mismos granaderos y todo, los quitaban del pavimento para que pudiera seguir avanzando la tanqueta. Era increíble, bajaron las cortinas del teatro
todos los que estábamos allá, pues estábamos esperando a ver qué iba a suceder, y alrededor de las 9 de la noche, cuando iba a comenzar la segunda función, porque la primera la suspendieron, fue cuando subieron las cortinas y nos dijeron que hubieron heridos y hubieron detenidos y hubieron una serie de cosas. ¿Cuánta gente murió? Sí, miles de casos, miles de estudiantes desaparecidos, los llevaban al campo militar número 1, los fueraban, los torturaban, los asesinaban y los desaparecían. Muchos desaparecidos, muchísimos. Si hoy nos indignan los 43 de Ayotzinapa, en aquel entonces fueron de miles y miles de casos, ¿no? Entonces, después de esos brutales acontecimientos y del brutal genocidio del 2 de octubre en Tlatelolco, pues el movimiento se extinguió, porque pues los líderes y en las escuelas se discutía de cuál sería el cauce, y se llegó a la conclusión de que no era posible enfrentar ideas con balas. Y el Consejo Nacional de Huelga decidió que no arriesgar más la vida de miles y miles de estudiantes y no dejarlos expuestos al genocida Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, que era el secretario de Gobernación, que se encargaba de instrumentar. Finalmente él resultó el candidato. Él fue como premio, recibió la presidencia de la República y continuó con el genocidio, porque el 10 de junio del 71 masacró estudiantes. Halcones, ¿no? Sí, masacró estudiantes en la Unión Europea. Cabe hacer mención también del 2 de octubre, cuando el batallón Olimpia da la orden con una bengala y viene el ataque sobre todos los que estaban allá, e incluso con moradores de los edificios de Tlatelolco, ¿no? Que los sacaron de sus departamentos, los llevaron detenidos y hicieron gran masacre en todas estas cosas. Yo creo que ha sido la parte más criminal que ha tenido de parte de la represión de un movimiento estudiantil hacia... Tengo un compañero que él estuvo precisamente allá, él estaba sosteniendo un altavoz en el edificio Chihuahua, cuando vino el helicóptero, las bengalas y se armó la balacera. Él intentó bajar, pero se acordó ingenuamente al fin, muchacho, de que se iba a dañar el altavoz, y regresó y ya no pudo salir del edificio. Lo metieron al sótano, el sótano estaba inundado porque se había roto todas las tuberías y él estaba con el agua al cuello, pero un agua roja. Lo sacaron en la noche por un agente con pistola en mano, lo subieron a un jeep y lo llevaron al campo militar número 1. Allá lo mantuvieron desnudo, pero en la madrugada pasó un teniente que enamoraba a una prima, lo vio allá, y el teniente logró hacer las gestiones para llevarlo a Lecumberri y le salvó la vida, porque si no hubiera muerto allá. Esos que estaban allá detenidos, esos desaparecieron. Entonces así eran esos días. Pero ¿por qué le dio tanto pánico al régimen? Porque creo que ni los estudiantes ni los líderes de aquel entonces nos dimos cuenta de los alcances que tenía el movimiento. Se estaba tocando puntos álgidos de un régimen totalmente antidemocrático que ya tenía 40 años en el poder y que no conocía la competencia electoral, no conocía la democracia, no conocía el diálogo como herramienta indispensable de democracia. Y claro que se aterró el régimen y respondió con tanques. Tomaron con tanques de guerra, sí, tanques de guerra, tomaron la ciudad universitaria, tomaron las unidades profesionales de Zacatenco, el casco de Santo Tomás. Es decir, iban los tanques como si fueran a combatir talibanes, ¿no? Pero los estudiantes jamás disparamos una sola arma. Nuestro movimiento era pacífico. Cuando se nos acusó de revoltosos y se hizo una marcha, la marcha del silencio. Todos con tapada la boca, todos acordonando el torrente de manifestantes. No se profirió una sola ofensa, no se rompió un solo cristal. Fue una extraordinaria muestra de civilidad de parte de los estudiantes. Y eso el gobierno lo tomaba como agresión y respondió con balas y con soldados y criminales. No tengo nada en contra de los soldados, no tengo ningún resentimiento. Ellos recibieron órdenes de Echeverría, de Díaz Ordaz y del régimen. Y esos diputados que le aplaudieron ese 1 de septiembre
a Díaz Ordaz cuando dijo que iba a usar la fuerza, el ejército para reprimir. Esos diputados y senadores son cómplices de un genocidio. Esa es la verdad. Ahí queda para la historia. Y uno de Bien, pues podríamos seguir hablando estos días y días y días, y qué bueno que tú nos los recuerdas como protagonista de un episodio histórico triste, por así decirle, porque pues la vida de cualquier persona siempre es valiosa. El tiempo se nos ha acabado, podríamos darle un segundo aire a este tema. Lo estamos recordando porque pues a los 48 años vista de este genocidio, como así lo has manifestado, pues cada quien tiene su manera de pensar y cada quien tiene su punto de vista al respecto de las cosas que sucedieron. Lo importante es no olvidarlo, como siempre se ha dicho, 2 de octubre no se olvida. Compadre, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias por estos recuerdos. Veo que ya lo estás documentando como debe de ser. Algún día lo tendremos que editar. Sí, los resultados de ese movimiento trascendieron en su tiempo y son vigentes actualmente. Se logró la democracia en su vertiente electoral. Hoy tenemos alternancia en el poder, pero las viejas estructuras, el viejo régimen está intacto. Tenemos herencias como, bueno, el presidente sale a inaugurar obras, es una herencia de Porfirio Díaz. ¿Por qué tiene que salir el presidente a inaugurar obras cuando estas obras son del pueblo? El pueblo las debe inaugurar porque se hace con dinero del pueblo. No tiene por qué pararse el cuello el presidente de ir a inaugurar una obra. Y esas son herencias del pasado, por decir un solo ejemplo, pero hay toda una estructura, un andamiaje, un sistema político que no ha cambiado. Hay alternancia, pero no ha cambiado y hay mucho que platicar al respecto. Bien, pues para que no te piques, aquí laentrevista.com les ha traído este pequeño fragmento de algo que fue una realidad en aquel entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. A todos ustedes. Gracias. Muchas gracias.